Bueno, entonces vamos a retomar. Estaba haciendo este diagrama mientras iniciábamos la grabación del párrafo de arriba que vimos la vez pasada. Bueno, entonces creo que seguiríamos con el 115.4.3. ¿Quién quiere leer? Normita, que lee bien. Yo. Bueno, leo. Si es difícil comprender que las prioridades infinitas puedan funcionar en el nivel finito, detenemos para considerar que su misma infinidad debe en sí misma contener la potencialidad de lo finito. La infinidad comprende todas las cosas, desde la existencia finita más baja y más cualificada hasta las realidades más elevadas y no cualificadamente absolutas. Mm. Voy a pegar el siguiente de una vez, porque son un poco sobre lo mismo. Es que para nosotros es difícil comprender lo infinito, lo eterno, lo absoluto. Entonces pintan a Dios todo viejito con barbas, ¿no? Diciendo que es eterno y absoluto, infinito. Y por ser eterno, por lo tanto, no puede envejecer, ¿no? Fuera de eso está fuera del tiempo y del espacio. Ujú. Le preguntaba a un muchacho que estaba leyendo un libro de filosofía en el Transmilenio, le dije, ¿y Dios es eterno? Si Dios es eterno, está fuera del tiempo y del espacio. Y me dijo, claro, si no, no sería eterno. Está fuera del tiempo y del espacio. Mm. Sí, Pero esa eternidad de Dios, hemos estudiado de que la eternidad se puede comprender en dos sentidos, ¿no? Uno es esa, en función del tiempo y el espacio. Y otro es, pienso fuera. yo, es en realizaciones. Estar por fuera o más allá del tiempo y del espacio. Ujú. Es difícil incluso explicar eso porque todas las palabras que usamos, estar más allá, estar por fuera, estar antes, son adjetivos que tienen que ver con tiempo o con espacio. Sí, Pero es esa eternidad. Pero al mismo tiempo, si hay un Dios que está acá dentro del tiempo y el espacio, que es el Supremo. Que la otra forma de eternidad es estar acá en el tiempo y que la cosa de la que se habla tenga una duración infinita de tiempo. Esa es otra acepción de la palabra eternidad. por eso se dice que Dios no existe, sino es y punto. Porque a veces suele uno tratar de igualar la palabra eternidad con infinitud, ¿no? Eterno es que nunca se acaba, infinito es que no tiene fin. O sea que es como, Algo sin bordes, no tiene fronteras. Y sin embargo, en la religión lo meten en una cajita y le echan llave, ¿no? A lo mm, infinito. pues, el Santísimo. Sí.
Y acá ese adjetivo es importante, ¿no? Porque fíjate que dice trioidades infinitas. Infinitas. Porque son las asociaciones de la Trinidad, ¿no? Las, las dos trioidades de las que estaban hablando acá son las que Es están eso acá otro arriba, tema ¿no? para también las prioridades y las triunidades. La de potencial y la de actualidad, ¿no? Bueno, repasemos una vez más la de potencial, que es absoluto de deidad, absoluto no cualificado, y el que los engloba es Universal. el Es absoluto universal. universal. Y la triodidad de actualidad, que es el Hijo Eterno, Hijo, el Espíritu Infinito y en la isla del paraíso. y la Isla del Paraíso. Eh, no voy a poner P porque van a pensar que es padre. Voy a poner acá más bien. Es decir, la prioridad es donde no está el Padre, ¿cierto? Sí, En la las actualidad. triodades no está el padre, porque una cosa es lo potencial, otra cosa es lo actual, y el padre no es ni potencial, simplemente ni actual, sino original. Sí, lo que decíamos, es y punto. ¿No? Y la trioidad de potencial, tal vez, no sé, podría poner aquí una flecha de arriba hacia abajo indicando que los potenciales, una vez que se manifiestan, pasan a ser Actual. administrados por la trioidad de actualidad. ¿Puedes mostrar un momentico el párrafo que dio origen a ese gráfico? Y no puede ir a otra fecha para arriba también, lo actual se vuelve potencial o no, o tiene potencial, Ya no, porque ya está manifestado. Sí, a ver, pero puede ser más de lo que es en el momento. eh, de esta sección, esto es lo que tenemos. Sí, ese es el que querías ver. Tiene cerrado el micro. La fuente del Supremo está en la Trinidad del paraíso, Ajá. la deidad eterna, actual y no dividida, la Trinidad del paraíso. El Supremo es antes que nada, una persona espiritual, y esta persona espiritual surge de la Trinidad. Pero el Supremo es en segundo término una deidad de crecimiento evolucionario. Y este crecimiento deriva de las dos prioridades, la actual y la potencial. Entonces, allí en ese gráfico estaríamos indicando de que podrías completarle el crecimiento evolucionario del Supremo. Sí, lo pensé, sino que en últimas, el crecimiento del Supremo es el crecimiento de todos nosotros. Entonces, por eso lo dejé como solo crecimiento evolucionario, pero sí, puede ser así. Mm, sí, sino que sí, está bien. No, sino que pensaba pues, la autonomía del gráfico, lo Sí. actual y lo potencial, actual y potencial, sí, está bien. Mm, Okay. sí, tal vez es más cierta esta flecha de abajo, ¿no? Porque el Supremo, No recibe directamente de las potencialidades, sí, de la prioridad de potencial. sí, él depende más de la transformación de potenciales revelados en, en actuales ya desarrollados. Ujú.
Allí, en ese gráfico yo podría inmiscuir de alguna manera la Trinidad. Mm, Como el origen del Supremo. sí, yo estaba pensando cómo fusionarlo con el gráfico de arriba. Voy a poner esta flecha más gruesa. Eh, comparándolo con el gráfico de arriba, aquí de pronto falta, pues ya lo hemos dicho varias veces, pero recordar que el Supremo tiene esta parte amarilla, que es como Dios el Supremo, Ujú, o sea, solo la personalidad de él, y esta parte morada, que es el Supremo Todopoderoso. ujú, que se nutre de los creadores supremos. Ajá, o el nivel de la supremacía. Eh, es que aquí ya como que no cabe, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, pero entonces es el crecimiento de él tiene que ver es con el nivel de supremacía, nivel del logro, nivel del poder. Entonces, mm, todo esto es de Dios el séptuple, ¿no? Este es también un gráfico de Dios el séptuple. Entonces, Sí, la Trinidad está acá arriba. sí. Entonces, ella por un lado le da la personalidad al Supremo y por otra parte nos ayuda en ese proceso de crecimiento al menos a los seres que vamos hacia el paraíso. Bueno, yo creo que a todos, ¿no? Nos ayuda a comprender a Dios por etapas, empezando con los Micaeles y las ministras divinas, que son lo más cercano. Nos permite ir aproximándonos en niveles, eh, y por eso yo lo veo como una escalera, ¿no? Entonces, ahí funcionaría la Trinidad como los tres escalones de arriba de la escalera, los tres peldaños superiores. Sí. También funciona porque le da la personalidad al Supremo, que es Dios el Supremo, que ha existido desde siempre, incluso antes de que hubiese crecimiento experiencial, él ya existía. Ujú. Eh, y ¿cómo se relaciona con la trioidad de actualidad? Bueno, ahí hay dos personas, pero el otro es el paraíso, ¿no? El otro es que la Trinidad no es una entidad personal, es el aspecto impersonal de las tres deidades Ujú. existenciales. Y de esa parte impersonal, ¿cómo le aporta al crecimiento del Supremo? Así pues, un ejemplo práctico. Yo pensaría que es por la estabilización de los planetas y Pues, al final, ¿no? pues da las reglas de juego, creo yo, porque el- lo que explica el libro de la Trinidad es que es la actitud impersonal. Entonces es como cuando en una familia se acuerdan unas reglas, qué sé yo. La llegada es máximo a las 10 de la noche, por poner algo. Eh, a la hora de Pero, la comida, todos en la mesa. Son acuerdos, digamos. pero ¿y la parte material, Eh, energía materia? sí, también, Porque yo estoy pensando es como hacia allá, ¿no? pero Además, pues de lo que... mm, pero no solo es lo material. Bueno, tú lo dices por lo que es por lo que es actitud impersonal, pero puede referirse a reglas que afectan a la personalidad.
solamente que no es el punto de vista directamente del Padre, del Hijo o del Espíritu, sino que es como una política. Cuando hay una política en una compañía, eh, se escribe un documento y dice, por ejemplo, nuestra política es que vamos a contratar mitad de hombres y mitad de mujeres. Y luego respeta eso en un proceso de contratación y no es que ya no quieran contratar a una persona en particular, sino que es simplemente porque necesitan cumplir, por ejemplo, con esa cuota. Entonces, esas actitudes impersonales o esas políticas son como lo que hace la Trinidad. Entonces, son como unas leyes o reglas de juego que se van a respetar de ahí en adelante, porque se acordó que son las más convenientes por parte de las tres personas, pero ya no es una persona la que las está expresando. Ujú, Y claro, algunas de esas reglas pueden tener que ver con cómo se conducen a asuntos materiales, otras asuntos mentales, otros asuntos espirituales. ujú. Y sobre esas reglas tiene que funcionar el crecimiento del Supremo. Por ejemplo, no sé, puede que una de esas actitudes impersonales sea que el crecimiento debe ser mediante evolución, no mediante revolución. Ujú. Cuando se proponen los modelos de todo lo que existe, esos son dados desde allí, ¿no? En el 3.14 a este mismo documento que yo pienso que ya lo vimos, o no vimos ese. El 3 lo vimos, ¿no? Sí, El 3.14. 3.15, 3.14. Que es allí donde describen la prioridad de la actualidad. Los ujú, existentes del cosmos, que incluyen sí, espíritu, mente o energía. El modelo maestro, sí, pero el modelo maestro de toda personalidad, la sustancia de la isla del paraíso del modelo y los superuniversos son una revelación cada vez más perfecta. El actor conjunta al mismo tiempo la activación mental de la energía cósmica, que ahí describen como cada parte de la prioridad, que es lo que le aporta a esa unión. sí. Sí, y acuérdate que hacemos un paralelo entre los tres absolutos de potencial que forman la trioidad de potencial y los tres absolutos de actualidad Sí. que forman la trioidad de actualidad. Entonces, Mm. decíamos, por ejemplo, del absoluto de deidad se manifiesta, por ejemplo, puede ser, Espíritu y personalidad. sí, puede ser, por ejemplo, el jefe de la reflexividad. eh, Ahora se me fue el nombre. Mm. Majestad. Magestón, Majestón. sí, que por cierto es el único ser que ha creado el Supremo, bueno, en conjunto con el absoluto deidad. Entonces, una vez que Magestón entra en existencia, él ya no tiene nada que ver con el absoluto deidad, sino que entra en el circuito de atracción espiritual El hijo. del Hijo. O una vez que se revela un valor, ese valor y también entras en el circuito del Hijo, de las cosas espirituales. Con tal vez con el absoluto no cualificado, el ejemplo es aún más claro, porque
del vacío total y absoluto que haya en una región del universo, se manifiesta energía nueva, energía muy sutil Ujú. inicialmente. Esa energía muy sutil entra a ser controlada y atraída por el paraíso una vez que se manifiesta. Entra al circuito de gravedad del- material. Sí. Mm. Pero además, esa energía no es una realidad material sofisticada, no es como si de la nada hubiese aparecido un planeta ya terminado, por decirlo así, y además avanzado y en luz y vida, que Ujú. podría haber sido el caso, pero así no es como funcionan las cosas, sino que es una energía apenas que impregna el espacio y luego llegan otros controladores de la energía, llegan los Micaeles y empiezan a armar un universo, pero desde cero. Entonces, una vez que les dan toda esa energía y aparece en forma de nebulosas, eh, remolinos de energía, es como se manifiesta, se crea inicialmente esa energía. Lo que tienen ahí es un potencial para un universo, pero que todavía no tiene ni planetas siquiera arquitectónicos, ni planetas evolucionarios, casi que ni estrellas, pues. Y el potencial a desarrollar es llevar ese universo a luz y vida, estabilizarlo energéticamente, mentalmente. Entonces, los, la triosidad de potencial no da de sí cosas terminadas, da cosas en un estado crudo, primigenio. Ujú. Y por eso, para terminar el proceso de crecimiento de estos potenciales ya revelados en actuales madurados, digamos, se requiere una labor, un trabajo, ese es el crecimiento que le Evolucionario. aporta al Supremo, al nivel del Todopoderoso, al nivel del Supremo. Interesante. Yo nunca había visto el tema de como esa etapa intermedia, ¿no? De los absolutos, de los potenciales manifiestos y de los manifiestos y la potencialidad de esos manifiestos. Mm, Los potenciales revelados, le has puesto, y los potenciales actualizados. sí. El, No, potenciales no revelados, potenciales revelados y potenciales actualizados. mm, sí, es consecuencia de dos conceptos que eligió el Padre, digamos, o ese yo soy original. Uno es que se iba a revelar gradualmente, porque además posiblemente no pueda revelarse por completo, aunque quisiera. Entonces, lo va haciendo gradualmente. Y el segundo concepto es que va a existir el crecimiento, el desarrollo, el logro, el progreso, la evolución, el llegar a la perfección desde la imperfección. El ser perfectos, así como yo soy perfecto, que está en las escrituras hebreas y en el libro de Urantia, ¿no? Alguien podría preguntar, "Uy, ¿por qué no nos crea perfectos de una vez? ¿Para qué se pone con tantas molestias?" Pues esa es la técnica para poder descubrirlo. Partir desde niveles bajos y mediante el logro personal ir descubriendo cada vez más. Entonces, eso hace que se necesite una serie de esquema de administradores y un esquema de administración para
para ese crecimiento y también hace que lo revelado, lo manifiesto, los que viene de los potenciales ocultos, se manifieste no completo, sino en un estado inicial, un estado de partida básico, para que pueda haber crecimiento, si no, no habría crecimiento. Esa es la pregunta que a veces hacen, ¿no? De por qué Dios no hizo todo perfecto de una vez y listo, evitar tanto problema. Sí, lo que, Lo que no saben es que, pues, que los 1.000 millones del mundo de aún así lo hizo perfecto y lo hizo personalmente. Y lo demás lo delegó en sus hijos creadores para que hicieran adrede en los mundos imperfectos, los universos imperfectos, para llevarlos a la perfección. Porque si no hay nada imperfecto, entonces, ¿qué se va a perfeccionar? Ese es el trabajo. Que él que le dio por experimentar qué era unos universos que eran contrarios a lo que él ha hecho, ha construido, lo opuesto, lo que él no es. Entonces, para llevarlo a la perfección. Y de ahí el mandato, sed perfectos, ¿sí? Como el Padre es perfecto. y, y la metamorfosis también que trata de explicar el libro es que esos actuales, eso manifestado inicialmente en esa forma cruda, se va concretando luego ya en, en cosas más sofisticadas, pero cada nueva proceso de maduración de esas cosas ya actuales, ya manifiestas, crea nuevas posibilidades de desarrollos. Es como echar andar una bola de nieve. Entonces, por eso es que lo manifiesto, aunque uno podría decir, bueno, lo manifestado es una partecita apenas de todo lo que tenía guardado o tiene guardado lo no manifestado. Pero no, el libro dice, eso que se manifiesta alberga posibilidades infinitas y por eso lo tiene que administrar, coordinar, dirigir la trioidad de actualidad. Alguien podría decir, no, pues, o sea, lo oculto es gigantesco. Y lo que se ha manifestado de ahí, pues es siempre una parte infinitesimal de lo que aún está oculto. Ujú. Pero el libro dice, no, lo que pasa es que esto tiene aquí, a medida que se desarrolla, tiene unas posibilidades gigantescas. Es como tirar una piedra al agua. Sí, a veces no le cae a uno en la cabeza tanta grandeza, Sí. Y pero ahí arriba pone el símil de que en todo niño reside un hombre, en todo hombre reside a su vez el potencial de un finalista del paraíso, etcétera. Pues es como si no existiera nada y luego existe una semilla. La semilla puede parecer pequeña, pero de la semilla sale un árbol. mm, y de ese árbol salen más semillas. Ujú. Entonces, por eso es que todo esto realmente necesita ser coordinado por una trioidad formada nada más ni nada menos que por el Hijo Eterno, el, el Espíritu Infinito y la isla del paraíso. Sí, ya, entendí un poquito más. El papel de la isla del paraíso, lo que me sale de la mente es que es como lo estructural y tangible, digamos, de alguna manera, porque sí, el centro el origen de la energía materia,
Lo demás es etéreo, digamos, en el sentido que no se toca ni se ve. Entonces, es el que le da estructura a la creación. Y los otros le dan, ¿cómo se llama? Como decir la calidad y la cualidad espiritual y la calificación de la personalidad. Hay un zancudero aquí. Mm. Bueno. Bueno, entonces, Volvamos al volviendo acá, bueno, a mí no me parece tan difícil comprender que las trinidades infinitas puedan funcionar en el nivel finito. Yo entiendo que el libro quiere decir que eh, de pronto alguien podría decir, ¿cómo es que lo infinito se manifiesta en lo finito? No, lo infinito no puede caber en lo finito ni, pero ni un poquito. Entonces, ¿cómo puede ser eso, no? Pero dice, pues no es tan difícil porque pues lo infinito es más grande que lo finito. Entonces, no es que se manifieste completamente, eso sí, no, pero una parte, una proyección, una sombra de lo infinito sí puede funcionar dentro de lo finito. Eso no es tan... no, sí está, yo lo veo claro ahí también. mm. Como el ajustador, que es una partícula nomás. Y ese es el ejemplo que pone el libro, ¿no? Bueno, y acá, bueno, este adjetivo ya lo tenemos a estas alturas dominado, ¿no? Existencia finita más baja y más cualificada, hasta las más elevadas y no cualificadamente absolutas. Sí, Cualificado es con cualidades, un aspecto de la totalidad, una manifestación un parcial, etcétera. Bueno, yo creo que acá tal vez podemos pegar, bueno, no se me ocurre, hay un diagrama, creo que es muy sencillo. Y creo que voy a leer el siguiente, si les parece. sí, No es tan difícil comprender que lo infinito contiene lo finito, como lo es comprender de qué manera este infinito se manifiesta en realidad a lo finito. Pero los ajustadores del pensamiento que residen en los hombres mortales son una de las pruebas eternas de que aún el Dios absoluto, como absoluto, puede hacer y efectivamente hace contacto directo, aún con las más bajas y menores, entre todas las criaturas volitivas del universo, o sea, nosotros. sí. Aquel ajustador es un puntico de infinito contenido o dentro de algo finito de la más baja calaña. Vamos a mirar acá. Siguiente.
En parte creo que el diagrama de hace un rato ayuda porque se me ocurre, ¿no? Porque de lo infinito, aunque se manifieste una parte muy, muy pequeñita, esa parte pequeñita o se manifieste sobre o a una parte muy pequeña o revele una parte muy pequeña, esa parte pequeña tiene en sí misma ahora un potencial de crecimiento que puede ser infinito, ¿no? Entonces el ajustador funcionando en nosotros, eh, en cierto sentido, sí está funcionando en su infinitud, si lo vemos desde el punto de vista de que tenemos el potencial de ser seres eternos y cada vez con posibilidades de logro más grandes y por descubrir muchas posibilidades nuevas en el futuro. Sí, una orden de ser para servicio universal sin fin. No, no, ujú. Esto es el ajustador en la mente de la criatura, ¿no? Dice, aprisiona de la mente de la criatura. Le dieron mente por cárcel, ¿no? Sí, la mente por cárcel, sí. Imagínese. Mm. Y ahí poniéndole reggaetón y todo eso. Torturándolo. Bueno, y acá esto es otra vez como el diagrama de arriba. Voy a tratar de que quepa acá. Dice, las triodidades que colectivamente comprenden lo actual y lo potencial se manifiestan en el nivel finito en conjunción con el Ser Supremo. La técnica de dicha manifestación es tanto directa como indirecta. Directa en cuanto las relaciones de la triodidad repercuten directamente en el Supremo, e indirecta en cuanto se derivan a través del nivel eventuado de lo absónito. Las prioridades que colectivamente O sea, colectivamente quiere decir las dos, ¿cierto? En conjunto, pues comprenden lo actual y lo potencial. Eh, esa última palabra frase es la que no entiendo, porque dice, e indirectamente en cuanto se derivan a través del nivel eventuado de lo axónico. Están hablando de Quisiera verlo en la inglés. dicha manifestación. La técnica de dicha manifestación es directa e indirecta. ¿Qué manifestación? La manifestación de las dos trinidades colectivamente, en conjunción con el Ser Supremo. En inglés diría, e indirectamente en tanto son derivadas a través o por medio del nivel eventuado de lo absónito. Es lo mismo. Ujú. Porque es que usan dos palabras que casi que significan lo mismo, porque cuando usted ve la definición de axónito, Mm. dicen que no es creado sino eventuado.
Entonces ahí por eso me quedé bastante confundida. Absónito. Mira que dice así. El siguiente párrafo habla creo que nos ayuda ahí. Dice que el nivel axónito es, dice, el nivel axónito de la realidad se caracteriza por cosas sin comienzo ni fines y por la trascendencia del tiempo y del espacio. Los axónitos no son creados, son eventuados. Simplemente son. Ya entendí. A través del nivel eventuado. Nivel eventuado. Sí, no son sinónimos exactamente. No son No que es sinónimos. consecuencia de lo otro. Ese nivel eventuado, lo que se hace en ese nivel eventuado E- es eve- axónito. Eventuado no es tanto un nivel, diría yo, no es como un nivel, sino mm, es más una calificación de origen. Eso es como cuando el mago saca el conejo del sombrero, ¿no? Ujú. Sí. Lo que pasa es que hay cosas que existen. Entonces, puede que tuvieran un comienzo, entonces dices que son creadas, o puede que no tuvieran un comienzo. En ese caso, no puedes decir que fueron creadas o que tuvieron nacimiento en algún punto del tiempo, en algún momento del tiempo. Eh, Como los nativos de Abona, que no, yo digo, los nativos de Abona no celebran cumpleaños, que son eternos. Si tú eres eterno, no tienes un principio, luego no tienes una fecha de cumpleaños. Ujú. Así son. Entonces ellos son eventuados. Y la palabra absónito significa, es un nivel que no es absoluto ni finito, sino que está a medio camino. Entonces ellos están en el nivel de lo absónito. El universo central de Abona tiene que ver mucho con el nivel de lo absónito. ¿Y, y qué significa que estén más allá de lo finito? A veces significa, por ejemplo, que no tuvieron un inicio en el tiempo y por lo tanto, para hablar de su origen, se dice que son eventuados. Eh, pero para el nivel absoluto, no dices que sean eventuados. O sea, tú no dices que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu, que el paraíso hayan sido eventuados, porque la palabra eventuado eh, se escapa del concepto tiempo, ¿sí? No tuvo un inicio en el tiempo. Pero eventuado no se escapa de referirse a algo derivado, algo que es consecuencia de, ¿sí? Solo que no es algo que se derivó o que fue consecuencia en un momento determinado. Ujú. Eh, Porque es que nuestra mente tiene problemas cuando, cuando en- para nosotros una cosa se deriva de otra o tuvo su origen, nosotros inmediatamente lo asociamos con tiempo. Sí. Lo que haya sido primero, o mejor dicho, lo más viejo es consecuencia de lo más nuevo. Nosotros pensamos en términos de tiempo, pero no, aquí estamos pensando en términos de relaciones, sí causales, pero por fuera del tiempo. Entonces, el eventuado es algo que fue causado, es secundario.
Entonces, tú no puedes decir eso del Padre, del Hijo, del Espíritu, del paraíso, ¿sí? Ellos están por fuera del tiempo, pero no les puedes decir eventuados. Ellos les Son dicen existenciales. existenciales, porque existen por sí mismos sin ser la causa o la consecuencia de algo que les haya antecedido. Ellos siempre han sido, digamos, por sí mismos, aunque esa palabra siempre te lleva a pensar en tiempo, pero no más que un siempre es de tiempo, es un siempre en el sentido de qué causa qué, pero en un nivel filosófico, no en un nivel temporal. Ujú. Nosotros siempre preguntamos, ¿y eso cuándo fue, no? Es que sí, no, estamos limitados porque es inevitable. Incluso cuando lo decimos, sabemos que no lo debemos imaginar así, pero no lo estamos imaginando así, porque es que no podemos pensar de otra manera. Ese es el cableado que tenemos, no funcionamos de otra forma. Porque yo tenía como en mi cabeza, si yo quisiera clasificar la existencia de criaturas, pues si le puede llamar criatura a la deidad, pues como para entender Criatura, fíjate que criatura viene de creado. de creado, sí. O sea, o de personalidades que existen. Entonces, yo entendería que hay tres niveles, ¿sí? Lo estamos diciendo ahora, los existenciales, los creados y los sazónicos, y los eventuados, perdón. Sí, o sea, en cuanto a su origen, los existenciales que no tienen origen, Que no tienen origen. los eventuados que tienen origen pero no tienen inicio en el tiempo. O sea, tuvieron su origen en seres que están por encima, seres superiores. O sea, los nativos de Abona fueron creados por, Y hay un poco de seres que tienen apellido eventuado, ¿no? sí, por ahí hay Unas orden. órdenes, sí. ¿No? El arquitecto dice, estos seres eventuados incluyen las siguientes órdenes. Por ejemplo, los decanos primarios eventuados, el primero eventuado. Hay muchas órdenes de personalidades del gran universo que tienen apellido eventuados, así como los días. Sí. Y por eso ellos son eh, seres que trascienden el tiempo y el espacio Son, cin- fácilmente. son 5 órdenes. Eh, estos seres ni creadores ni creados son por siempre leales a la Trinidad del Paraíso. Dice. Estos seres eventuados incluyen las siguientes órdenes. Los arquitectos del universo maestro, los registradores trascendentales, otros trascendentales, los organizadores de la fuerza de canos primarios eventuados, organizadores de la fuerza de canos asociados trascendentales. 5 órdenes. Pero entonces tienen esa característica de eventuados, no de creados. Ujú. Mm, El eventuado, digamos, que es un título que los pone más allá del tiempo y del espacio, o sea, no son tan dependientes como nosotros del tiempo y del espacio. Ellos pueden pensar en otros términos, ujú. pero aún así eh, tienen un origen, puede que no tengan un origen temporal, pero sí tienen un origen conceptual en algo superior. Pero sí tienen un origen, pero ay, aquí acabo de descubrir una cosa. Tienen origen, pero no nos lo revela. Dice, seres trascendentales eventuados se pueden encontrar en el paraíso una hueste enorme de seres trascendentales
cuyo origen ordinariamente no se revela a los universos del tiempo y del espacio. Ok, pero Hasta origen ahí es una palabra que están usando no en el sentido temporal, porque de hecho en el paraíso no hay tiempo, Sí, lo que tú decías, un en el concepto sentido como filosófico. filosófico. Mm. Estos trascendentales no son creadores ni criaturas, ellos son hijos eventuados de la divinidad, la ultimidad y la eternidad. Estos eventuados no son finitos ni infinitos, son absónitos. Y el absonitismo no es infinidad ni absolutez. Pues Ujú. me acaba de aclarar algo porque ahora que dijiste que el axónito era que no, que estaba en la mitad entre absoluto e infinito, eh, no sé si es lo mismo decir eso que decir que el axonitismo no es infinidad ni absolutez. Claro, porque es un nivel Es lo mismo, ¿no? intermedio. Absónito es una palabra, una de las pocas palabras que se inventaron los reveladores. Ujú. Siempre tratan de usar alguna palabra que ya tengamos en Que ya nuestro idioma exista. para los conceptos, aun si tienen que matizarla muchísimo, como personalidad, por ejemplo. Ellos usan la palabra personalidad, pero la matizan, es decir, la redefinen o la definen con unas características muy, muy particulares. Y el que no esté atento a eso y abra el libro y lea personalidad y se imagine lo que en su vida cotidiana ha aprendido que es la personalidad, pues no va a entender el libro, porque ellos le hacen un gran matiz, pero prefirieron eso a inventarse una nueva palabra para ese concepto. Pero con absónito es que ahí no había nada que le sirviera en inglés. Ujú, Entonces, absónito es una palabra que es compuesta. La mitad de la ujú, palabra viene de absoluto. Digamos, en inglés está absolute y finite, lo absoluto y lo finito. Entonces, ellos se inventaron esta, ujú. absonite. Axonito. Y entonces pusieron esa palabra nueva como ese nivel intermedio. Entonces, en absoluto están, por ejemplo, el Padre, el Hijo, el Espíritu, el paraíso, los tres absolutos de potencial. Eso es el nivel absoluto. Ujú, El absoluto de deidad, el absoluto no cualificado, el absoluto universal. Esos son los 7 absolutos. Entonces, lo absónito son, por ejemplo, los nativos de Abona, los ciudadanos del paraíso. Ellos están por fuera del tiempo en cuanto a su origen, o sea, muchos de estos absónitos tienen su origen en los absolutos, ujú, pero origen no en el sentido temporal, origen en el sentido de que son su causa. Los absónitos son el efecto de esa causa. Y los finitos tenemos también nuestro origen, obviamente, todo tiene en últimas origen en lo absoluto, pero a nosotros no simplemente eh, filosóficamente son nuestro origen, sino que además es que nos crean en algún lugar del espacio y del tiempo. ujú, Entonces es como si las deidades crearan a unos seres, pero los crean viviendo en el espacio-tiempo. Y a otros seres los crean, pero los crean, y ahí ya la palabra crear ya no te la puedes imaginar en sentido temporal, un poco por encima del espacio-tiempo, un poco liberados de las... Porque nuevamente, el espacio y el tiempo es algo, digamos que este es el espacio-tiempo, X-T, espacio-tiempo. sí. El, al ser algo, eh,
tuvo su origen, de algún modo, va a hacerlo de forma muy simplista, en Dios, ¿sí? Luego Dios tiene que estar por fuera del espacio-tiempo, porque el espacio-tiempo es algo y Él creó todo. Y eso es, no recuerdo cuál fue la primera persona, leí en algún artículo, fue un gran teólogo o un filósofo que fue el primero, pero eso fue hace un par de siglos, unos cuantos siglos, 1600, 1500 para acá, no recuerdo. No sé si fue Santo Tomás o quién, pero hubo alguien que fue el primero en decir: un momento hemos estado imaginándonos a Dios dentro del espacio-tiempo y eso es contradictorio. Si Dios es infinito, si es el creador de todo y el espacio y el tiempo son algo, Él tiene que existir por fuera del espacio-tiempo. Antecede al espacio-tiempo. Nuevamente, antecede en un sentido filosófico, no en un sentido temporal. Ujú. Y luego Dios puede crear seres, pero los puede crear por acá o los puede crear por acá. O sea, tú puedes poner a una hormiguita a vivir en un tubo, por ejemplo, en una manguera, solo se puede mover para la izquierda y para la derecha. O la puedes poner a vivir en, en una llanura, se puede mover para todos lados. O la puedes poner a vivir a soltar en el aire y entonces, suponiendo que tenga alas, puede volar en muchas direcciones. Entonces, si creas o si pones a ese ser en el espacio-tiempo, dices que lo creaste. No, pues si Dios más bien hace eso. O si lo pone de algún modo liberado del espacio-tiempo, dices que lo eventuaste. Porque no puedes decir que lo creaste, porque si lo creas es que tuvo un comienzo y que tiene fecha de nacimiento y celebra cumpleaños. Pero si lo creas por fuera del espacio-tiempo, no va a poder celebrar cumpleaños. O si lo creas de algún modo trascendiendo, no sé, el espacio-tiempo, que es lo que nos dicen que hacen los nativos de Abona, por ejemplo, que no es que ellos vivan del todo por fuera del tiempo, pero son eternos, y eso no nos cabe en la cabeza. Mm. Porque no son deidades y sin embargo son eternos, ¿eh? Son habitantes, son millones de habitantes. Y ese es el origen de la palabra eventuado Sí. en el libro. Y Dios mismo no es eventuado, porque lo eventuado proviene de Él. Entonces, Él es, o sea, no hay nada que haya causado a Dios, ¿sí? Él es su propia causa. Esto no ocurre. Entonces, Él es existencial. Existencial. Qué botada de corriente. Y todo nuevamente es debido a nuestras limitaciones. Nos cuesta mucho imaginarnos que A causa a B sin pensar que primero estuvo A y luego estuvo B en el tiempo. Una cosa es la causalidad filosófica, otra cosa es la causalidad temporal, que sí, dentro del tiempo, las causas están antes temporalmente que los efectos. Los efectos están temporalmente después, pero Sí, es en el tiempo. Y donde no haya tiempo, entonces no podrías hablar de causas y efectos. Sí, sí puedes hablar, pero te las tienes que imaginar en un nivel ya de abstracción. Por ejemplo, que el padre sea la causa del hijo y que el padre y el hijo sean juntos la causa del espíritu infinito. sí, eso es muy sencillo. Un ejemplo muy fácil de entender, ¿no?
Pero ellos estás hablando en niveles que están antes de que hubiera tiempo. Ellos están por fuera del espacio y del tiempo. Ok. Bueno, ahora sigo sin entender por qué dice que las relaciones de la tríodidad repercuten directamente en el supremo. Bueno, no es tan difícil, e indirecta en cuanto se derivan a través del nivel eventuado De lo absoluto. de lo axónito. Nivel eventuado. Ay, yo también quedé groby. Uy. Se derivan, sí, a través del nivel eventuado de lo absónito. Ok, bueno, entonces ya dijimos que lo absónito usualmente es eventuado, no es creado. También recuerda que, bueno, es aquí o es más adelante, ellos dicen que estas trioidades se revelan a través del supremo y del último, incluso más. El último tiene que ver, por cierto, el último será la siguiente era universal, después de que se complete el supremo. El último se caracteriza por seres que van a ser capaces de trascender el tiempo y el espacio. Entonces, por eso es que el último tiene que ver más con el nivel absónito. Y los nativos de Abona van a participar mucho más en la construcción del último, de lo que están participando, digamos, en la creación del Supremo. Esta era es más como para nosotros, los seres finitos, el aportar al Supremo. Y la siguiente era del último va a ser un poco más para que se den gusto, digamos, los nativos de Abona, por decirlo de alguna manera. Entonces, el último, como trasciende el tiempo y el espacio, y los nativos de Abona también, entonces siempre van de la mano el nivel de la absonitud, del último, de los nativos de Abona, de la trascendencia del tiempo y el espacio. Nosotros tratamos de ser perfectos dentro del tiempo y el espacio, pero en el nivel de lo absónito se trata de que de hecho te liberes del tiempo y el espacio. Es un poco como tratar de comer perfecto, comer súper saludable, ese es un nivel en el que estaríamos los finitos, pero hay otro nivel y es viva sin comer, o sea, ya no dependa de... Solo respire. Sí, ese ya es otro nivel, ya es que ni siquiera estás haciendo las cosas súper eficientemente en el tiempo y el espacio, sino que es que ya de hecho estás viendo más allá y, y te liberas. Es muy crudo el ejemplo. Eh, mm, bueno, creo que podemos dejar ahí por hoy y retomar la próxima con Sí, este. porque allí lo de esa última parte de que se revela indirectamente se ve gringa. Ujú. Sí, el siguiente párrafo nos va a ayudar, pero creo que por hoy Sí, porque ya faltaban, es ya me dan las suficiente. 10. Vamos a dejar ahí. Voy a parar de grabar entonces.